En Punto de Encuentro, la información económica, a cargo de Alejandro Otero. Y es momento de hablar de economía, y para eso invitamos a los que saben. Nuestro columnista en economía, Alejandro Peter Otero. Alejandro, ¿cómo estás? Hola. Hola, Alejandro, ¿nos escuchás? Sí, perfectamente. Ah, perfecto. Alejandro, bueno, ¿qué podemos decir de la economía? Por supuesto, alguna referencia a estos índices alarmantes vinculados a la pobreza, que algunos marcan como la pobreza, tal vez se pueda decir, como seguramente habrá otras cuestiones que usted tiene ganas de explayarse. No, bueno, sin duda este es el tema del día, ¿no? Los índices son indicadores muy fuertes, pero, a ver, nadie puede darse por sorprendido, lo hemos dicho en otras columnas. El gobierno anunció lluvia de dólares, pero lo que ha tenido es una lluvia de malas noticias. Sí. Desde hace mucho tiempo los indicadores de todo tipo que miden la actividad económica vienen mostrando un deterioro muy fuerte en los niveles de empleo, en los niveles de producción, en el nivel de inflación, en la inversión, etcétera, y por lo tanto las consecuencias no podían ser otras que las que estos indicadores están mostrando, que proyectados indican que más de 13 millones de personas en el país se encuentran en condición de pobreza. Así que la primera cuestión a hacer notar es que esto no puede sorprender a nadie. Hay alguna discusión técnica respecto a la bondad del índice. Bueno, esto puede ser tema de interés para los eruditos respecto de la comparabilidad de este indicador con otros, los niveles de exigencia respecto de la canasta, el mismo valor de lo que se considera línea de pobreza, o la que sí me parece más relevante es cómo se mide la pobreza, porque vos sabés que cuando la medís por el nivel de ingreso dejás de lado otras cuestiones que son relevantes, y es más o menos evidente que no es lo mismo dos personas que tienen el mismo ingreso y una es propietaria y otra no de su casa de habitación, ¿verdad? Porque una destina una parte del gasto al alquiler, la otra no. No es lo mismo dos personas que tienen el mismo nivel de ingreso y una tiene acceso al agua potable y las cloacas y otra no. Entonces, la pobreza es un sistema, una realidad más compleja, pero en todo caso esta primera aproximación por el nivel de ingreso nos da una idea, aunque no completa, de cuál es el cuadro de situación. Y lo que a mí me parece más interesante de la discusión en torno, o el debate en torno a este indicador, no es tanto la cuestión de, bueno, quién es el responsable, ¿no? Que ahí aparece la discusión si este gobierno, el anterior. Bueno, creo que los indicadores lo que muestran claramente es que no estábamos bien y ahora estamos mucho peor, ¿no? Que ha habido un impacto de las políticas iniciadas con la devaluación, el incremento de precios, el desempleo, el tarifazo, la recesión, que han generado un número muy grande de pobres adicionales al que había al momento del inicio del nuevo gobierno. Sobre esto creo que no cabe ninguna duda. Pero en todo caso me parece que conviene reflexionar, sobre todo a partir de este indicador que, insisto, tiene limitaciones porque justamente mide la pobreza en función de el nivel de ingresos, ¿no? Es que la política de mejora en la condición de vida basada exclusivamente en la distribución del ingreso tiene un límite práctico, que es que cuando los sectores concentrados deciden remarcar precios y desatar un proceso inflacionario, entonces rápidamente, aunque hayan mejorado el ingreso la mayoría, rápidamente pierde posiciones. ¿Se entiende? Es decir, en la medida que la política de distribución de ingresos no va acompañada de un proceso de mejora en la distribución de la riqueza, donde los sectores que a la vez que mejoran la distribución del ingreso acceden a mejores y mayores bienes que tienen que ver con la vivienda, que tienen que ver con la infraestructura urbana, con las cloacas, con el agua, etcétera, entonces la situación
en tanto solo se basa en los ingresos, no deja de ser precaria para el conjunto de los sectores postergados, y sobre esto conviene reflexionar porque en todo caso las mejoras a futuro tendrán que ver con mejorar la distribución del ingreso, pero también mejorar el acceso a un conjunto de bienes públicos que también impactan fuertemente sobre la pobreza. Por supuesto, si las políticas son, como son en la actualidad, una distribución del ingreso a favor de los que más tienen, por ejemplo vía la eliminación de las retenciones, entonces la situación nunca va a mejorar respecto de los sectores mayoritarios o populares. Pero valga la otra reflexión acerca de los límites en la política basada exclusivamente en distribución del ingreso, ¿no? Bien, Alejandro, algo más para redondear, contundente, ¿no? No dejate de cama, ¿no? pero si hace falta algo más. Hola. No, evidentemente tenemos un problemita técnico. Alejandro, ¿nos escuchás? Ahora sí. Bien, no, te decía que fue contundente, ¿no? Tu expresión. Pero si hay algo más como para redondear la columna. Bueno, es que no sé dónde nos quedamos en el vacío de la comunicación, pero en todo caso me parece que un dato importante de este escenario es lo que está pasando en la discusión respecto a la inflación, que como decíamos, claro, cuando yo mido la pobreza en función del nivel de ingresos, la inflación rápidamente me pone en una situación de fragilidad, y en la medida que crece la inflación rápidamente crecen los pobres, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la discusión que hay en este momento entablada entre los sectores sindicales, entre los trabajadores y el gobierno es muy interesante, porque el gobierno dice a todas luces, la inflación se está desacelerando, por lo tanto, no reabramos las paritarias y discutamos hacia adelante, porque los salarios van a mejorar en la medida que la inflación decaiga. Y los trabajadores con muy buen tino dicen, no, pero nosotros ya perdimos, porque la inflación año a año, medida punta a punta, no es menos del 40%, y no hubo ninguna paritaria de las últimas que se cerraron que haya cerrado en ese nivel. Por lo tanto, la diferencia entre el incremento que se logró y la inflación acumulada del 40% es pérdida neta en la capacidad y el poder adquisitivo de los trabajadores, es incremento de la pobreza en el conjunto de los sectores asalariados. Para decirlo en concreto, un gremio que cerró un incremento del 25% lleva hoy una pérdida neta del 15%, y por lo tanto reclama reapertura de paritarias para recuperar su situación de bienestar y para salir, en el caso que haya caído, de la línea de pobreza. Es decir, no están planteando los trabajadores mejorar su situación, sino recuperar lo perdido por la incidencia de la situación inflacionaria. El gobierno dice, no reabramos paritaria porque la inflación está cayendo, y veamos la situación por adelante, y habrá que ver qué pasa en la reunión de hoy respecto de esta situación que, insisto, me parece que es el dato político concreto respecto a los indicadores que estamos viendo y que comentamos hace un rato. Bien, Alejandro Peter Otero, muchísimas gracias por el aprendizaje fundamentalmente en esta columna de economía. Nos vemos, hasta luego. Un abrazo grande. Pasó Alejandro Peter Otero, y bueno, y precisamente en el marco de la negativa a reabrir paritarias, se está confirmando en los últimos minutos la posibilidad que el 4 de octubre sea paro de los docentes universitarios, porque bueno, finalmente no se aceptó reabrir la paritaria por parte del gobierno, y recién quieren volver a reunirse el próximo 12 de octubre, o sea que todo indicaría que el 4 hay paro de docentes universitarios. Hay paro de docentes